Yo lo de hoy lo llamé adoramos todo el tiempo, porque hay una... O sea, nosotros adoramos todo el tiempo, y leí una frase de un escritor que es cristiano, que él dice que adoramos todo el tiempo, que el ser humano adora todo el tiempo y que no se pueden separar, vos no podés separar a las personas que adoran por los que no adoran, porque en realidad todos adoramos, el tema es qué adoramos. Entonces, en base a eso, yo busqué para ver, digamos, cuál es la definición del mundo, digamos, por así decirlo, la palabra adoración. Y ahí encontré esas tres que dicen que es el culto que se le rinde a una persona o cosa divina, amor o cariño profundos, y después dice respuesta, como que es la respuesta al valor que tiene algo o que tiene alguien. Digo, podemos decir que la adoración es mi reacción o mi respuesta al valor que tiene algo, o sea, una cosa o alguien. Y si nos ponemos a pensar, es un poco así porque supongamos que no hablamos ni de Dios ni de una cosa. Supongamos que hablamos de que, no sé, supongamos que yo lo quiero a David. Supongamos. Entonces, cuando yo pienso o recuerdo a David, lo recuerdo, digamos, bien. Y cuando hablo de él, hablo bien. Cuando, no sé, tengo que hacer algo para él, lo hago bien. Siempre y cuando... se conectó el pastor. Siempre y cuando lo quiera, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice ahí, una de las definiciones es amor, cariño profundos. Perfecto. Hay un versículo que es Juan, capítulo 4, versículo del 23 al 24, que dice, más la hora viene y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. Y abajo de todo, vuelve a repetir, ¿se ve, no, en la pantalla? Abajo de todo, vuelve a repetir, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y recalco en espíritu y en verdad porque es lo que vamos a ver ahora. Yo puse tres opciones en las que día a día en la rutina tenemos que practicar, por así decirlo. Nosotros podemos adorar con la mente, con las palabras y con las acciones. Y es muy simple, o sea, no es algo intelectual, sino algo simple. Por ejemplo, vamos a la mente. Esperen que no veo nada con estos cuadraditos que hay acá. Dice en Mateo, a ver si puedo correr esto, en Mateo 22, del 36 al 38, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. O sea que no estoy loco, con la mente podemos adorar a Dios. Ejercitamos nuestra mente, meditamos en la palabra y tengamos pensamiento de bien. Cuando digo ejercitamos nuestra mente, digo, la mente se ejercita, es como cuando vas a la facultad, como cuando vas al colegio, donde sea que vayas, y la mente la ejercitamos, no nos damos cuenta, pero todo lo que vos vas aprendiendo en tu vida y vas adquiriendo todo el tiempo, eso es un ejercicio que tenés en tu mente y que todo el tiempo, después del día de mañana, influye en el resto de tu vida. Con la palabra y con lo que nosotros pensamos, pasa exactamente lo mismo. Yo leo la palabra, yo estudio, yo escucho la palabra, yo no sé, escucho al pastor cuando predica, lo que sea, todo eso acá se me va incorporando y todo eso a mí me influye en el día de mañana. Lo que yo también me digo a mí mismo y mis pensamientos también me influye. Y si yo medito en la palabra y medito en la palabra de Dios, no solamente en lo que leo, sino aparte en lo que sé, yo pienso y razono, también me estoy haciendo un cambio a futuro en mi vida. Todo eso hace que el día de mañana yo sea como soy. Y abajo puse también tengamos pensamientos de bien, porque eso nos edifica, también nos trabaja la mente, nos edifica, me ayuda a cambiar mis maneras, mis formas de ser, mis maneras de responder. Cuando oramos con la mente, cuando tenemos buenos pensamientos, cuando estudiamos, cuando escuchamos las enseñanzas de la palabra, cuando leemos la palabra, cuando contemplamos la creación, o sea, parece una pavada, pero cuando contemplamos el cielo, las nubes, o sea, la creación, los seres humanos mismos, todo lo que Dios hizo, todo eso en nuestra mente hace que estemos adorando a Dios. Cuando pensamos cómo solucionar problemas, cuando meditamos en las cosas de Dios, cuando perdonamos, cuando somos agradecidos, que para mí es fundamental,
Cuando pensamos lo que cantamos y no cantamos por cantar, cuando somos agradecidos es fundamental, porque el ser agradecido me edifica, el ser agradecido me cambia mi forma de ser, cambia mi forma de responder, cambia mi forma de ver las cosas. Y si yo cambio todo eso, también, primero que estoy adorando a Dios, y segundo, que encima también puedo influir a los demás, porque mi forma de ser va a ser diferente. Y cuando pensamos lo que cantamos también, porque yo tengo que ser consciente de lo que estoy cantando. Cuando voy a cantar, ya sea a la iglesia o en mi casa o en el auto o en donde sea, yo tengo que ser consciente de lo que canto. No es cantar por cantar, no es que canto porque la canción me gusta y nada más. Entonces cuando yo pienso y razono lo que estoy cantando, estoy adorando y estoy alabando también con mi intelecto, con mi pensar, con mi cerebro. Para los que lo tienen. A mí a veces me cuesta eso. Bien, y ahí puse, que no lo voy a leer ahora, pero sí, realmente lo pueden leer, para mí, muchas veces, seguido en sus casas, que es el Salmo 103. Que en definitiva es recordar quién es Dios y las bondades y todo lo que hizo por mí. Y créanme que eso les cambia el día. Y cambiarles el día no solamente es cambiármelo a mí, sino también cambiárselo a los demás. No lo voy a leer todo ahora, pero léanlo. Y abajo puse que mis pensamientos honren a Dios. O sea que con mi pensar, con mis pensamientos de bien, con mis pensamientos hacia los demás, con las ideas que puedo tener para, no sé, para ayudar en la iglesia, que con mis pensamientos yo pueda honrar a Dios. Que mis pensamientos no se vayan de ese objetivo. Después dijimos que estaba la palabra. La palabra es producto de lo que está en mi mente. Y tiene más poder de lo que uno se puede imaginar. Estamos muy acostumbrados, acá lo puse, mirá. Todo el tiempo hablamos, es lo que nos diferencia del resto de la creación. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tan común es para nosotros que no recordamos el poder que tiene. Con nuestras palabras podemos destruir o construir. Y es verdad, no nos damos cuenta, pero hablamos, los que se levantan de buen humor, hablan desde que se levantan hasta que se acuestan. Y a veces cuando te levantas de buen humor también hablas mal, pero hablas. O sea, hablamos todo el tiempo y no nos damos cuenta y ya pasa a ser algo cotidiano, natural, que usamos para el día a día, para pedir cosas, para trabajar, para lo que sea, pero no nos damos cuenta de que en realidad la palabra casi que lo es todo. Porque si no tuviéramos la palabra, creo que todo el mundo sería muy diferente. Y con esa misma palabra es con la que podemos construir o destruir. A veces destruyendo algo, también estamos construyendo. Hago esa aclaración porque uno dice, yo creo que el cristiano tiene que construir, pero a veces el cristiano también destruye para construir. O como algunos dicen, desaprender para aprender, por ejemplo. Pero en definitiva, el fin es construir, es edificar. Digamos, si no, mi palabra no va a ser muy diferente a la del resto del mundo. O sea, y más hoy en día que todo el tiempo lo que tenemos y recibimos y metemos en nuestra mente por imágenes y por palabras son noticias malas, son, qué sé yo, lo que pasa en el mundo y lo que incluso no parece malo, pero que nosotros que somos cristianos y conocemos lo que dice la palabra sabemos que capaz no es bueno o no es edificante y sin embargo lo consumimos. Lo consumimos porque es parte de lo que está a nuestro alrededor todo el tiempo, es parte de lo que habla la gente, es parte de lo que habla el noticiero, es parte de lo que hablan las películas, es parte de lo que hablan nuestros amigos, el habla es parte de todo y eso es lo que llena mi cabeza, lo que llena mis sentimientos, mis ideas, mi todo. Entonces yo con mis palabras también puedo influir a los demás y lo que más voy a querer, sabiendo esto, es influir para bien, no es influir para mal. ¿Cómo puedo influir para bien con mis palabras? Y esto también adora a Dios. Cuando respondo bien, cuando cuido mis palabras, cuando ante la negatividad respondo de manera positiva, cuando doy palabra de aliento al que lo necesita, cuando nos provocan y respondemos con calma, o a veces no respondemos, cuando incentivo a hacer el bien o lo correcto. O sea, con todas esas cosas y muchas más, yo puse ahí los primeros ejemplos que se me vinieron a la mente, pero digo, con mi palabra, con mis formas de responder. Y no estoy hablando de ser un intelectual que se conoce toda la Biblia de memoria y
y capaz vas a trabajar y... Sí, porque vosotros debés comprarme este producto. No, no estoy hablando de hablar de esa manera, ni tampoco de registrar la palabra ni los versículos todo el tiempo. Estoy hablando de que con mis formas de hablar, con lo que digo, con lo que pido, con cómo lo pido, con mis maneras, con mis respuestas, con todo eso, yo puedo influir a los demás. Y de esa manera estoy adorando, todo el tiempo estoy adorando a Dios. Todo el tiempo. Y la palabra, créanme que tiene mucho poder y digamos que tiene casi el mismo poder que mi mente, porque lo que yo produzco con mis palabras es lo que sale primero de mi mente. Por eso dije y digo que mis pensamientos de bien y mis pensamientos y lo que yo planeo hacer y lo que pienso, lo que no pienso del otro, lo que consumo, lo que estudio, lo que no estudio, todo eso hace después a mi hablar y hace también a mi querer y a lo que apunto y a cómo respondo. Y aparte también todo eso y lo que a mí me edifica en mi mente, en mis pensamientos, cuando me levanto a la mañana, que es lo primero que pienso, todo eso hace que yo viva de una manera o viva de otra. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí puse, no es hablar intelectualmente, pero con mi forma de hablar puedo transmitir un buen mensaje y eso es muy valioso. Podemos hablar podemos influir con mi forma de hablar. Vamos a las acciones. Tomar mate es una acción. Se trata de aplicar nuestros principios como hijos de Dios en nuestra rutina diaria. Con mis acciones soy ejemplo entre los demás. Puedo incentivar y enseñar con mis acciones. Y sin parecer un loco religioso. Porque en realidad lo que quiero resaltar es que en mi rutina diaria, en mi andar, en mi trabajo, en mi colegio, en mi facultad, en lo que sea, no hace falta que yo sea un cristiano fanático. Lo que hace falta es que seamos diferentes, que seamos correctos, que seamos amables, que seamos atentos, que si hay que estudiar algo lo hagamos, que no seamos chantas. Muchas cosas, digamos, que solemos hacer porque a veces naturalmente las tenemos y están acá y después las reproducimos y las hacemos, pero esas cosas son las que hacen que a mi compañero le llame la atención. Capaz no al principio, pero en definitiva a la larga algo diferente va a haber. O sea, cuando pase el tiempo va a ver que yo no hago ciertas cosas, no hago las otras, respondo bien, no hago así, no hago asá. Entonces, todas esas cosas son las que para mí deberían primeramente caracterizar a un cristiano. Después viene el momento, la parte de predicar de lo que nosotros queramos. O se hará lo que sea, pero si yo no tengo eso en mi día a día, ¿cómo voy a marcar la diferencia? Aparte, vivimos en este mundo. Entonces, si mi reacción no es diferente a la del mundo, ¿qué diferencia hay entre mi persona y la otra? La palabra la puedo conocer de memoria, cuando alguien me pregunta algo se lo puedo decir de memoria si quiero, pero si no, si mi acción, si mis palabras, si mis pensamientos no son diferentes, no tengo mucha diferencia entre el mundo y yo y realmente no voy a lograr una gran diferencia. Podré vivir bien y con las mejores cosas y ser el mejor estudioso, pero si mis palabras, mis pensamientos y mis acciones no son diferentes, no voy a lograr un gran cambio. Y de ahí puse lo mismo, digamos, ejemplos de cómo adorar con mis acciones. Bien. 1, siendo obediente, ayudando, sirviendo, esforzándome en lo que hago como si fuera para Dios. Eso, ahí puede entrar la facultad, puede entrar lo que ustedes quieran. Preocupándome por el otro, o sea, importándome de cómo está, si está enfermo llamarlo, digamos, ocupándome de saber de él, digamos. Amando, orando, dando gracias por a los demás, siendo ejemplo en lo bueno, haciendo bien mi trabajo. Son todas cosas que son acciones que vuelvo a repetir, son producto de lo que yo primero tuve y pude ingerir en mi mente. Entonces, todas estas acciones, entre otras y muchas más, en mis palabras, son parte de lo que yo fui metiendo acá y lo que dejé que se meta y lo que yo también voy intentando cultivar. Poder estar atento. Se te silenció el micrófono, no te escuchamos. Espera. Nada, había dicho eso de que con mi carácter yo puedo representar, con mi forma de ser y mis acciones yo puedo representar el carácter que Jesús tiene. Y que eso me lo da, en realidad, eso lo voy a ver en el día a día. Yo ahí puse ejemplos, pero en realidad eso se va a ver en el día a día. Cuando voy a la facultad, cuando estoy en el colectivo, cuando alguien me grita en la calle,
en un montón de cosas que hacen a mí accionar. Que repito, todo esto fue influenciado por lo que hay en mi mente primero. Y todo esto es adorar a Dios. O sea, todo esto, mi forma de hablar, de pensar y de accionar, todo esto es adorar a Dios. Entre otras cosas, ¿no? Pero yo quería hoy centrarme en esto. Adorar aumenta nuestra fe, nos edifica y nos ayuda a responder mejor ante las diversas situaciones en nuestra vida. Por lo tanto, adorar afecta la forma en la que vivimos y nuestra forma de vivir afecta a lo que nos rodea y por lo tanto al mundo, porque si yo afecto al que me rodea, a mi familia, a mis amigos, a quien sea, y así esto es toda una cadena, se termina afectando al mundo. Adoramos sin importar nuestra condición. Dios es Dios, fue y será el mismo siempre. Sin importar si estoy triste, feliz, enojado, si estoy pasando por mi peor momento o por mi mejor momento. Él siempre es digno y debemos adorarle porque Él es Dios. Cuando nuestros pensamientos, palabras y acciones reflejan el poder y el amor de Dios, le estamos adorando a Él. Lo repito. Cuando nuestros pensamientos, mis palabras y mis acciones reflejan el poder y el amor de Dios, le estamos adorando a Él. Entonces por eso digo que estas tres cosas van de la mano, van unidas, pero todo empieza por acá. Todo empieza por porque si yo leo la palabra, por si presto atención cuando el pastor predica, porque si entiendo lo que estoy cantando o no. Pero empieza por algo más sencillo, empieza por mi pensamiento día a día. Yo tengo que levantarme en la mañana y un buen ejercicio es recordar y reconocer que Dios es Dios y que Dios es bueno. Y no tiene nada que ver mi condición, la condición que yo estoy viviendo en el momento. Y si mi condición fuera mala, menos la voy a cambiar si soy negativo o si no hago estas cosas. ¿Qué quiero decir? Es muy importante cómo pienso día a día. Ahora no estamos en casi, digamos, ninguna rutina porque algunos sí, pero muchos no están yendo a trabajar. Me incluyo, a veces voy, pero a veces no. Pero muchos no estamos yendo a trabajar, otros capaz están sin estudiar. Entonces, capaz no es una rutina. Y creo que es el mejor momento que estamos la mayoría en nuestras casas para poder aprender esto, llenarnos de esto, edificarnos con esto, leyendo la palabra y leyendo que todo esto es verdad y que todo lo que yo meta en mi mente, en mi cabeza y todo lo que yo estudie me va a servir para el día de mañana influir en el mundo, pero algo sencillo, no estoy hablando de ir a predicar a todo el mundo. En mi día a día, en mi rutina, en mi colegio o en mi trabajo, poder influir con mi forma y mi manera de ser. Y ahí se involucran mis pensamientos, mi hablar y mis acciones. Yo dije que todo esto es adorar a Dios. Y no dije por qué es tan importante adorar a Dios. Acá me dicen por la cucaracha también lo mismo. En realidad, Dios es Dios y nada, hay que adorarlo, nos guste o no nos guste. O sea, más allá de, por eso puse, sin importar nuestra condición. Dios es Dios. Pero creo que todos conocen la historia de Jesús en el desierto. Y Satanás en el desierto lo tienta. Y lo tienta y básicamente le dice, si te postrás y me adorás, te doy todos los reinos. O sea, ¿y qué es lo que le pidió? Que lo adore. Entonces, ¿qué quiere decir? Para mí, digo, ¿qué quiere decir? El adorar es todo. El adorar representa cuánto amor o cuánto valor o cuánta importancia yo le doy a esa persona o a esa cosa. Satanás le dijo, si vos te apostrás y me adorás, yo te doy todos esos reinos que vos ves ahí. Y eso para mí, a mí me da una idea muy clara de lo importante que es el adorarle a Dios. Y el adorarle a Dios para mí es todas estas cosas. Más allá después de todo lo que conocemos y todo lo que sabemos de que vamos a la iglesia y cantamos todo eso, en realidad empieza por acá. Nada, eso es todo. Sí, les súper recomiendo y les súper, ¿cómo se dice? Los animo a que lean el Salmo 103, pero que lo lean consciente y que pensando, analizando y meditando en lo que estoy leyendo.
Y se van a dar cuenta lo grande que es Dios, y se van a dar cuenta que reconocer eso todos los días hace que que nos cambie el día, hace que nuestro día sea diferente, hace que mi manera de pensar durante ese día sea diferente. No quiere decir que no vamos a tener dificultades, pero mi manera de encarar el día ya arrancó de una manera diferente. Y nosotros decidimos si queremos arrancarlo así o no. Son muy pocos los que mágicamente baja un ángel y te dice vas a hacer tal cosa. Entonces, yo, digamos, con mi acción voy a decidir si quiero arrancar mi día de esta manera o no quiero arrancar mi día de esta manera. Eso es todo. Bueno, oro y nada, después si quieren charlamos y les paso el mate y todas esas cosas. Querido Padre, te doy gracias, Padre, por esta palabra, te doy gracias por este momento, te doy gracias porque a pesar de todo esto nos juntamos a través de este programita, a través de los sistemas que hay hoy en día. Gracias porque contamos con esto, Jesús. Bendigo, Padre, a todos estos chicos, bendigo a mis amigos y hermanos, bendigo esta palabra, Jesús, y te ruego, Padre, que vos nos ayudes a incorporarla, que nos ayudes a ser mejores cada día, Padre, y que podamos realmente cambiar nuestra forma de pensar, hablar y accionar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por todo. Amén y amén.